Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal están escuchando? Haciendo las pruebas de audio para dar comienzo a nuestra conferencia del día de hoy. Hola Claudio y Patti, muy buenas noches, todo bien, gracias, nos comentan. Bernardo Lara nos dice buenas noches, se oye bien. Carmen, buenas noches, todo bien. Carlos y Lupita, buenas noches, se escucha correctamente. Maximino, todo bien. Roberto, buenas noches. Álvaro, todo está perfecto. Ángel y Rosita, buenas tardes a todos. Ise Cutulancingo, buenas noches. Se oye bien. María Canábal, buenas noches. Saludos, nos dicen. Bueno, qué bueno que todo esté bien, amigos. Qué bueno que están aquí con nosotros, reunidos para platicar de este conocimiento que es la gnosis. Vamos a comenzar. El día de hoy vamos a estudiar la disciplina esotérica de la mente. La disciplina esotérica de los gnósticos es la meditación. La meditación es el pan diario de todo verdadero aspirante a la sabiduría. Si queremos nosotros el conocimiento, la gnosis, necesitamos aprender a meditar. Así que es interesante que uno vaya conociendo todos los procesos de la técnica de la meditación. Se sintetizan todos estos pasos en tres muy importantes, que sería la concentración, la meditación y el samadhi. La concentración, meditación y samadhi son los procesos, los pasos que lleva a cabo toda meditación, y estos pues deben de empapar toda nuestra vida cotidiana. En realidad no solamente se medita o tiene que ver la meditación con dedicar un tiempo en el día para relajar nuestro cuerpo físico, nuestra mente. Esto es básico y fundamental, claro, pero tiene que ver muchas cosas de nuestra vida diaria para que la meditación se lleve a cabo correctamente. Entonces, es muy importante que uno vaya conociendo todos estos detalles para que esa práctica de la meditación pueda repercutir en nosotros y transformarnos radicalmente. Lo que buscamos es la sabiduría del fuego, la gnosis. Es el conocimiento que está más allá de los conceptos, más allá de los razonamientos, más allá de las teorías. El conocimiento del que estamos platicando es la sabiduría del ser, la sabiduría del fuego. Y para poder llegar a ese conocimiento, a esa sabiduría, necesitamos aprender a liberarnos de todos los vehículos. Hemos dicho que tenemos 7 cuerpos: el físico, el vital, el mental, el causal, el cuerpo de la conciencia y el cuerpo del ser. Bueno, aquí nos falta el astral: físico, vital, astral, mental, causal, de la conciencia y del ser. Bueno, pues es importante que uno, a través de la meditación, empiece por relajar su cuerpo físico y luego empiece a aplicar lo que se llama en el mundo oriental un samyasin a cada uno de los cuerpos, con el fin de liberarnos de esos cuerpos. ¿Qué es un samyasin? La palabra samyasin quiere decir concentración, meditación y samadhi, o éxtasis místico trascendental. La palabra samadhi quiere decir éxtasis místico, es lo que quiere decir. Es cuando la mente queda en silencio, y cuando la mente queda en silencio se experimenta lo que llaman en el budismo un vacío iluminador. O sea, la mente queda en silencio, por eso se llama vacío. Iluminador porque la luz de la sabiduría, la luz del Padre,
del ser, del íntimo, ilumina a la persona que está practicando. Entonces, esos son los 3 pasos de la meditación fundamentales y son los que deben de aplicarse a cada uno de los cuerpos con el fin de liberarnos de ellos. Si la sabiduría del fuego está más allá de los conceptos, de los razonamientos, necesitamos aprender a liberarnos de lo grosero, de lo material. La acción y la sabiduría del íntimo pues no se puede definir de ninguna forma. No hay cosa que pueda decirse de la acción y de la sabiduría del íntimo. Lo único que podríamos decir es sí, sí, sí. Cuando alguien logra liberarse de esto grosero, de esta materia, a través de la meditación, entonces desaparece el tiempo, el pasado y el futuro se hermanan en un eterno ahora, y entonces en ese instante de éxtasis se puede estudiar la sabiduría real. Entonces hay que aprender a aplicar un samyasin del pensamiento en cada uno de los cuerpos, o sea, nos concentramos en el cuerpo físico. Concentrarse significa fijar nuestra atención en una sola cosa. Entonces nos concentramos en el cuerpo, luego viene la meditación propiamente dicha, que significa buscar información libre de toda actividad mental. Entonces relajamos nuestro cuerpo, relajamos nuestra mente y en ese estado vamos a estudiar el cuerpo físico. Y luego viene el éxtasis o el samadhi, en donde podemos, llenos de fe, decir: yo no soy el cuerpo físico. Entender, comprender que no somos el cuerpo físico. Luego pasaremos al cuerpo vital, el aura famosa, el cuerpo bioplástico, el lingam sarira de los orientales, la momia de Paracelso. Nos concentramos en el cuerpo vital, estudiamos el cuerpo vital con la mente en silencio y luego llegamos al samadhi y decimos llenos de fe: yo no soy el cuerpo vital. El que garantiza la existencia del cuerpo físico, sí, pero no somos ese cuerpo vital. Después nos concentraremos en el cuerpo astral, meditaremos en el cuerpo astral y llenos de fe diremos: tampoco somos el cuerpo astral, ese que podemos utilizar para investigar los misterios de la vida y de la muerte, pero no somos el cuerpo astral. Luego nos iremos a la mente y nos concentraremos en el cuerpo mental, estudiaremos el cuerpo mental. Nos daremos cuenta, y eso es algo muy difícil de lograr a través de la meditación, de que no somos la mente. Nosotros nos sentimos mente. Cuando uno piensa, pues cree que es uno el que está pensando, pero es realmente un instrumento, la mente. No somos la mente. Cuando uno se concentra en el cuerpo mental, medita en el cuerpo mental, entonces lleno de éxtasis puede decir: yo no soy el cuerpo mental. Luego irá al causal, nos concentraremos, meditaremos en el causal. Llenos de éxtasis podríamos decir: no somos el cuerpo de la voluntad. Luego el cuerpo de la conciencia y llegamos al ser. Cuando llegamos al ser, entonces podríamos estudiar la verdadera sabiduría, libre de todo cuerpo. Nos fusionaríamos con el íntimo y entonces sí que podríamos saber del conocimiento milenario, de la gnosis. Eso es lo que podríamos nosotros llegar a obtener. Eso es el samyasin. La palabra samyasin quiere decir eso: concentración, meditación y samadhi. Claro, en esa época en que vivimos, en que nos hemos alejado de esa sabiduría milenaria, de la meditación que se practicaba en el budismo, que se practicaba en las escuelas chinas, que se practicaba en el Tíbet, en la India, pues en los incas, en Egipto, en todos lados se practicaba las técnicas de la meditación. Y entonces, pues se sabía que no era cualquier cosa. Uno en esos días quiere todo fácil,
quiere las cosas como con una varita mágica, quiere aprender a meditar de la noche a la mañana. Fíjense, en las escuelas del budismo milenario se entraba en los monasterios a estudiar. Después de unos 30 años de meditación diaria, en las salas de meditación, unas 4 o 6 horas diarias de práctica de meditación, se consideraba aquel practicante que apenas empezaba, fíjense, después de 30 años, apenas empezaba en el camino de la meditación. Sí, después de 30 años. Y nosotros, muy cómodos acá en el mundo occidental, ya, queremos nosotros en 2 días, en un día, en 20 minutos, inclusive, quisiéramos dominar la técnica de la meditación. Así nada más, como por arte de magia. Como que agregue agua y está listo. O ábrase la lata y ya quedó. Eso es lo superficial que somos. Por eso, en estos días se ha popularizado en una forma negativa la cuestión de la meditación. Ya cualquiera medita, pero medita entre comillas porque en realidad se hace tonto. No estamos aprendiendo a meditar. Y es que, como decíamos, la meditación sí que requiere de disciplina. Necesitamos nosotros de mucha tenacidad. Necesitamos nosotros de ir apartando parte de nuestro día para aprender a meditar, para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente. Se necesita que nos disciplinemos. Necesitamos tenacidad porque sin tenacidad no vamos a lograr absolutamente nada. Necesitamos meditar todos los días, que se convierta la meditación en el pan diario del sabio. Eso es lo que necesitamos. El pan de aquel que anhela la sabiduría, de todo verdadero aspirante a la sabiduría. Así como en un día de repente amanece y uno ya siente hambrita, que necesita comida, porque pues ya el cuerpo lo pide, así debería de convertirse la meditación. Como que necesitamos ese pan espiritual, pero fíjense cómo dice el axioma, el pan diario. No dice el pan semanal, ni dice el pan mensual, no dice así, dice el pan diario. Tenemos que decir estas cosas porque existe mucha superficialidad en estos días, en todos nosotros. Queremos las cosas fáciles, rápidas, queremos que las cosas se arreglen de la noche a la mañana, y la verdad es que no es así. Así que necesitamos tenacidad, y también necesitamos, aparte de eso, necesitamos de otras cosas que se requieren y que influyen en la meditación, como es el aprender a controlar nuestra energía creadora. La energía creadora, pues es la energía que nos trajo al tapete de la existencia. Esa energía es poderosísima. Y si uno no la aprende a canalizar, a transmutar, a sublimar, bueno, pues es muy difícil que realmente avance en la meditación. La energía creadora, cuando se aprende a canalizar, a utilizar, influye mucho para que uno pueda dejar la mente en silencio. Así que si uno es muy lujurioso, muy promiscuo, adúltero, pornográfico, pues bueno, pues no va a poder realmente avanzar mucho en la meditación. Necesitamos empezar a revisar nuestra conducta para ir identificando esos hábitos que tenemos que nos hacen desgastar inútilmente nuestra energía creadora. Indudablemente también necesitamos paciencia. Un árbol, vemos nosotros que si lo sembramos, echamos la semilla y en una semana no va a dar manzanas. Si echamos una semilla de aguacate, en 15 días no vamos a tener aguacates. No, pues echaremos el aguacate, las semillas del aguacate, prepararemos la tierra,
estaremos pues esperando pues mucho tiempo, porque hay que esperar a que nazca el arbolito y cuidarlo y regarlo y quitarle sus plagas, y van a pasar muchos meses y años para que por fin algún día nos pueda dar algún fruto. Es lo mismo con la meditación. Uno quiere las cosas regaladas sin que nos cueste nada, ya gratis. Así uno quiere todo. Y entonces, pues quiere las cosas rápidas. No, necesitamos paciencia y necesitamos serenidad. Quienes actuemos con mucha imprudencia, quienes actuemos con muchas emociones negativas, quienes seamos muy iracundos, vamos a batallar con la meditación. Entonces necesitamos reunir todas estas cualidades. Claro que cuando uno va adquiriendo todo esto, entonces sí puede irse adentrando en la meditación para irse liberando de los cuerpos en la meditación y poder penetrar en el gran alaya del universo. Ah, caray, estamos hablando muchas palabras sánscritas a las que no estamos acostumbrados. Primeramente samyasi, ya dijimos que es concentración, meditación y éxtasis. Y el éxtasis se llama samadhi en sánscrito, es lo mismo. Samadhi y éxtasis místico trascendental. Y ahora metemos otra palabra, alaya. El alaya es el alma del universo. Es lo más sutil, no perceptible con los ojos. Entonces, podemos participar de ese alaya o del alma del universo cuando uno se desprende de los cuerpos. Si uno medita, entonces, en forma tenaz, controla sus energías, adquiere paciencia, obtiene serenidad, todo eso con la meditación, indudablemente entonces los sueños empezarán a hacerse más claros. La meditación va a repercutir en nuestros sueños. Ya no serán tan incoherentes, ya no serán tan vagos, sino empezarán a aclararse los sueños. Es un signo de que estamos introduciéndonos en la meditación. Así que es importante que uno aprenda a meditar y se dará cuenta que los sueños, en realidad, es posible que uno viva en una forma nítida, en una forma objetiva, puede viajar y actuar en el sueño, que no es otra cosa que el mundo astral. Se dará cuenta que los sueños son experiencias en otra dimensión. Empezará a percibir que el mundo de los sueños en realidad es real, que ahí proyectamos nuestras fantasías, sí, pero es un mundo real, que cada experiencia tiene sus enseñanzas, sus simbolismos, por muy loca que parezca, tienen sus conocimientos que hay que aprender. La cabeza es una torre de 2 salones que hay que aprender a unir. En el cerebro, como dicen en forma científica, la palabra aquí conciencia, no la tomen como la tomamos en la gnosis, sino como la toman en la psicología, en los médicos, es el salón de la conciencia, o sea, de todo lo que hacemos en el día, a voluntad. Entonces, el cerebro, ahí están todas las funciones conscientivas, que caminamos, que comemos, ahí están. Y en el cerebelo está el salón del subconsciente, o sea, lo que no hacemos a voluntad, lo que no realizamos en que intervenga nuestra voluntad, que se hace en forma automática por nuestro cuerpo. Entonces, eso es el salón del subconsciente, el cerebelo. Entonces, el cerebro es el salón de la conciencia, término aquí utilizado en la psicología y en la medicina, y el cerebelo, el salón del subconsciente. Bueno, entonces estos dos necesitamos aprender a unirlos, y los unimos con la técnica de la retrospección. O sea, que en el salón del consciente, las actividades del día, y en el salón del subconsciente tenemos, aparte de cosas
del cuerpo que se procesan en forma automática, las cosas del mundo de los sueños. Entonces, uno normalmente no recuerda los sueños. Uno generalmente nada más se acuerda de unos cuantos sueños o de fragmentos de sueños. Hay días en que uno no se recuerda de nada, y eso es porque no tenemos estos salones unidos. Hay que unirlos, y se puede unir con la técnica de la retrospección. Al levantarnos del sueño, hay que tratar de levantarnos un poco antes de las actividades para que al despertar no nos movamos. Sin moverse, se despierta uno y no se mueve. El primer pensamiento que aparezca, necesitamos agarrarlo, y ese pensamiento está relacionado con el último sueño. Entonces empezamos a hacer un recordatorio hacia atrás. Y nos vamos hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, para recordar todos nuestros sueños. Eso nos va a ayudar bastante. Y nos vamos a dar cuenta que no hay sueños falsos. O sea, sí hay muchas incoherencias, muchas vaguedades, muchas cosas tontas, absurdas, pero que tienen realidad. O sea, por muy absurdas que sean, tienen una enseñanza. Hasta las famosas pesadillas nos están hablando de algo que realmente existe. A veces una indigestión hace que se activen unos chakras que tenemos, no los 7 chakras que hemos platicado siempre, otros, unos chakras del bajo vientre, que ya Mahoma en el Corán dice que son las puertas al infierno. Estos chakras de tipo infernal nos conectan con el subconsciente que uno tiene, que sería el equivalente a las zonas infradimensionales, a las zonas infernales. Y entonces, cuando uno con una indigestión activa esos chakras negativos, entonces penetra en esas zonas infradimensionales. Lo que ve en las pesadillas realmente existe en las zonas del inframundo. Los demonios, las bestias, todo eso pertenece a las zonas sumergidas de la naturaleza y de nosotros mismos. Así que, pues, eso es lo que son los sueños. Y los sueños se van aclarando, se van haciendo más objetivos, van dejando de tener tanta vaguedad cuando uno se disciplina en la meditación, cuando tiene tenacidad en la meditación, cuando realmente convierte la meditación en una disciplina diaria. Podría llegar con esa disciplina de la meditación diaria de décadas, como platicábamos en el ejemplo de las escuelas budistas, que 30 años de meditación apenas estaba empezando. Bueno, estamos hablando de meditar toda nuestra vida. Indudablemente que el estudiante podría llegar a tener cada vez más conciencia continua en el mundo astral. Empezaría a tener chispazos de que está en el mundo astral, y poco a poco, gradualmente, llegaría a estar conscientemente en el mundo astral. Eso se logra a través de la meditación. Pero todo esto tiene que ver con la conducta en la vida, porque no podríamos decir, yo ya me discipliné en la ciencia de la meditación, pero en la vida diaria con la pareja somos un patán, con los hijos somos unos pues personas ingratas, personas despectivas, los insultamos, nos burlamos de ellos, les gritamos, nos enojamos, o sea, entonces no concuerda. No hay una rica vida interior, y necesitamos cultivar esa rica vida interior. Ya decíamos, necesitamos serenidad. Esto es muy difícil lograrlo en este día, pero alguna persona que, digamos, que nos ostentemos, yo ya medito, llevo 3 años meditando y estoy avanzando en el camino hacia mi padre, ya conozco a mi padre de hecho, y me visitan los maestros de la Logia Blanca, pero en la vida diaria no tenemos serenidad.
nos enojamos fácilmente, tenemos emociones negativas, nos angustiamos y nos peleamos con todo el mundo, hasta con el gato nos peleamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No concuerda. Necesitamos que concuerde lo que anhelamos con la vida. Entonces tiene que haber serenidad, tiene que haber paciencia, tiene que haber tenacidad. Necesitamos nosotros aprender a ser indiferentes ante la alabanza. Si llega cualquier sujeto y nos endulce el oído y uno no se la cree, pues no estamos capacitados todavía. No hemos desarrollado una rica vida interior. Y si alguien llega y nos insulta y nos molesta, nos agravia, nos sentimos mal, nos enojamos, pues no tenemos todavía una rica vida interior. Si el triunfo nos envanece y la derrota nos entristece, no hemos logrado una rica vida interior. Necesitamos realmente preocuparnos por eliminar nuestros defectos para ir logrando esta rica vida interior que se equiparará con lo que buscamos ser. Se necesita de un equilibrio, mis estimados amigos. No nada más necesitamos ser de nombre estudiantes de Gnosis. No, algunos hasta quisiéramos un título ahí para colgar en la pared: estudiante gnóstico de primera cámara, o de segunda cámara, o de tercera cámara, con muchos dibujitos y muchas cosas. Pero en realidad, en donde se demuestra que estamos estudiando la gnosis, o que anhelamos la gnosis, es cuando uno encuentra el equilibrio. La gnosis es eso, equilibrio. Es el sendero del Tao entre los chinos, que es el sendero del medio, el sendero del equilibrio. Aquel que no sabe sonreírse ante nada es igual al que no sabe controlarse y se carcajea ante cualquier cosa. No hay un equilibrio. Aquel que se pone en frenesí ante una noticia buena, pues claro, se puede uno poner contento, claro que sí, pero uno no controla sus emociones y está totalmente desaforado, pues cayendo en el frenesí. Bueno, pues está tan mal cuando uno, ante la muerte de un ser querido, pues se entristece en una forma tan grave que puede llegar a suicidarse, que llega a olvidarse de que tiene a sus hijos, de que tiene a seres queridos que dependen de uno, de que necesitamos nosotros. Pues sí, es lógico que se muere un ser querido, uno se ponga triste, pero lo que no es lógico es que uno caiga en la locura. Entonces se necesita ese equilibrio en nuestra vida, se necesita vivir en el centro. Indudablemente que cuando uno va viendo todos estos aspectos, va trabajando con ellos, los chakras tan famosos o centros magnéticos irán activando en una forma espontánea, natural, que va permitiendo ir desarrollando los 3 caminos de la iniciación. ¿Cuáles son esos 3 caminos? La imaginación, la inspiración y la intuición. En la imaginación, el camino de la imaginación, pues es la primera etapa, es cuando uno desarrolla la clarividencia, que la clarividencia pues es lo mismo que la imaginación. La imaginación y clarividencia es exactamente lo mismo, que no hay que confundir con la fantasía. Pero esa es la primera etapa, la imaginación. Cuando un estudiante ha adquirido equilibrio en su vida profana, podríamos llamarle, o sea, la común y corriente, cuando ha obtenido una rica vida interior, cuando ha aprendido a meditar todos los días, a ser tenaz, a ser sereno, entonces en su meditación puede empezar a percibir ciertas imágenes que al principio no le dicen nada.
Entonces está en el camino imaginativo. Si sigue avanzando, podría ingresar al camino inspirativo. Esas imágenes podrían darle algunas sensaciones de alegría o de dolor. Y ya cuando ha entrado en el camino intuitivo, conoce totalmente el significado de lo que aparece. Entonces, son los 3 caminos obligatorios de la iniciación, y son muy largos, no crean que se logran de la noche a la mañana. Hablando ya más profundamente de la meditación, en el mundo oriental se habla de 5 pasos en la meditación. Primero es la asana o postura para meditar. Luego viene el pratyahara, que es el no pensar. Luego viene el dharana, que es la concentración. Luego viene el dhyana, que es la meditación. Y luego viene el samadhi, que es el éxtasis. Bueno, ya hablábamos de 3, ahora vemos 5. Primero, la postura. Necesitamos una postura cómoda para meditar. Sentados está muy bien. No nacimos en la India, en donde se les empieza a disciplinar en posturas como la flor de loto. Así que pues no estamos acostumbrados, pero sentados cómodamente en una silla, en un sillón, sería magnífico para aprender a meditar. Y luego viene el relajar nuestro cuerpo y nuestra mente, el pratyahara, que es nuestro cuerpo relajado y nuestra mente relajada. Ya cuando logramos eso, entonces viene el dharana, concentración en una sola cosa. Y luego ya viene el dhyana, que es la meditación propiamente dicha. Y luego, cuando la mente queda en absoluto silencio, se puede obtener el éxtasis místico trascendental o el samadhi. Se necesita, para lograr estas estaturas, de acabar con el razonamiento. Hemos endiosado el razonamiento en esta época y cuesta mucho trabajo acabar con el razonamiento. Lo mejor del razonamiento, el fruto de oro del razonamiento es la comprensión. Y la comprensión y la imaginación deben de ser nuestro eje para poder avanzar, para poder seguir adelante en todos los aspectos de nuestra vida. Quienes de nosotros, como estudiantes gnósticos, sigamos muy tercos en que la mente es poderosa, en que la mente se pueden hacer milagros, que con la mente puedo hacer lo que yo quiera, no, pues en realidad nunca vamos a lograr las estaturas que se pueden lograr con la meditación. Jamás podremos penetrar ni siquiera al primer escalón de la iniciación, que es la imaginación. Recordemos que la imaginación a la que nos estamos refiriendo no se refiere a la fantasía. A la imaginación que nos estamos refiriendo es la que un arquitecto utiliza para hacer una casa. Eso es imaginación. Primero la plasma en su imaginación y luego la cristaliza físicamente. Fantasía es cuando uno observa un carro en la calle, le gusta mucho, carro súper nuevo, último modelo, con un equipamiento formidable, y uno va soñando a lo lindo que va manejándolo y que algún día lo tendrá y que todo el mundo lo admirará. Eso es fantasía. Entonces no hay que confundir la imaginación con la fantasía. La imaginación es realmente la clarividencia. La clarividencia uno también le ha dado un concepto que realmente es equivocado. La clarividencia es lo mismo que la imaginación. Y si ahorita decíamos que un arquitecto tiene imaginación para hacer una casa, estamos diciendo que todos tenemos un poco de clarividencia, porque todos tenemos un poco de imaginación, pero hay que distinguirla y diferenciarla entre la fantasía. Así que necesitamos desarrollar la imaginación, que es lo mismo que la clarividencia, y necesitamos aprender a identificar las imágenes que uno proyecta, que uno crea y que el ego puede crear, sí, como aquellas que uno llega a ver en la meditación. Son imaginaciones, son fantasías o imágenes creadas por uno mismo y
ve a un anciano con túnica blanca, con cabello blanco, barbado, una amplia frente, un cetro de poder en su mano a lo mejor, y que nos dice que somos a las mujeres, no sé, a lo mejor Cleopatra, o a lo mejor María Magdalena, o a lo mejor la reencarnación de Elena Petronila Blavatsky, no sé, alguien muy importante. Eso es fantasía. Eso fue proyectado por uno mismo. Es lo que hay que aprender a distinguir. Eso es un mal que ha carcomido todos los grupos esotéricos de la actualidad, incluyendo muchos estudiantes de Gnosis, que no sabemos distinguir entre las imágenes proyectadas y las imágenes recibidas. Es muy difícil, claro. Así como estamos de dormidos e inconscientes, pues es muy difícil. Debe de sustentarse, las imágenes que percibimos tienen que tener un sustento con la vida real. Si uno se pelea, como decíamos ahorita, por ejemplo, con la esposa, las mujeres que nos están escuchando, con sus maridos, todo el día, a cada rato, por cualquier motivo, hasta porque hace viento, ya se está peleando uno. Y no solamente eso, sino se pelea con sus papás, y se pelea con sus hijos, y se pelea en el trabajo. O sea, si con todo el mundo nos peleamos, o sea, todo el mundo estará mal y nosotros estamos bien. ¿Será eso? Que todos estén equivocados, todos, hasta el gato, hasta el perro, hasta el chofer del camión o del taxi, todos, o no estaremos nosotros equivocados. Entonces ahí no hay concordancia de lo físico con lo espiritual. Nos decimos maestros, nos creemos mahatmas, nos creemos iniciados, nos creemos las grandes personas, y en la vida real no hay sustento. Entonces, tiene que haber sustento. Por eso debemos de aprender a distinguir las imágenes proyectadas y las imágenes recibidas. Las imágenes que uno crea y que muchas veces cree el ego, y las imágenes que uno puede percibir de las dimensiones superiores. Entonces, estamos muy dormidos ahorita, no podemos hacerlo todavía, pero por lo pronto hay que ver que tenga un sustento físico. Si uno se recuerda, a lo mejor, de una vida pasada, me acordé que fui doctor en mi vida pasada. Sí, fui un eminente doctor. Ayudé a mucha gente. Bueno, pues eso tiene que tener sustento en el mundo físico. Tiene que haber algo que lo sustente, que lo fundamente. Si la vida anterior es la raíz de nuestra vida, quiere decir que la vida anterior es la causa de lo que estamos viviendo. Y si uno dice que ayudó a mucha gente y que salvó muchas vidas y que auxilió a muchas personas pobres, bueno, pues como resultado deberíamos de tener bienaventuranza, no deberíamos de tener dificultades para conseguir trabajo, no deberíamos de tener muchas enfermedades que digamos, pues si sanamos a mucha gente, como consecuencia tendríamos que tener una salud perfecta, cosas así. ¿Ven? Entonces uno tiene que poner los pies sobre la tierra, dejar de fantasear tanto. Entonces hay que alejarnos de lo imaginario, de lo absurdo, que es lo que más abunda en esta época. Por eso surgen las sectas, por eso surgen los fanáticos, por eso surgen los líderes esos de pacotilla espirituales, que explotan a la gente, que viven de ella, que los engañan, por esto. Entonces hay que distinguir todo esto de la imaginación. La imaginación no es realmente el traslúcido del alma. O sea, podemos percibir algo de los mundos superiores a través de la imaginación. La era de la razón ya terminó. Está bien, comenzó con Aristóteles y terminó con Don Emmanuel Kant,
Y ya desde 1962 empezó Acuario. Es una era de la intuición. Necesitamos pues acabar con la razón, con el razonamiento. Fíjense que la clarividencia tomó un tinte muy sofisticado, muy diferente a que estamos platicando ahorita, y quizás haya un poco de resistencia entre nosotros para comprenderlo, porque los intelectuales vieron la clarividencia y la minimizaron, la vieron como algo inútil, y los esoteristas, los ocultistas de décadas pasadas se sintieron ofendidos por este desprecio de los intelectuales, y entonces le dieron un tinte muy sofisticado, un tinte que no es, un tinte muy elevado, cuando la clarividencia es lo mismo que la imaginación, pero la imaginación objetiva, no la fantasía. Entonces los ocultistas fueron víctimas de su propio invento y ahora creen que es algo muy sofisticado, cuando la clarividencia es lo mismo que la imaginación, y esta viene a ser la flor más bella del esoterismo. Cuando uno desarrolla la imaginación verdadera, objetiva, la clarividencia, penetra, puede vislumbrar las cosas de los mundos superiores, pero hay que reconquistar la inocencia perdida. Así de complicados como estamos, así de tan intelectuales que somos, tan razonadores, aunque no tengamos títulos, nada más un montón de libros en la cabeza, realmente no podemos nosotros avanzar mucho en el camino. Así que no hay que despreciar la imaginación, hay que ver que los grandes autores de esas obras maravillosas como las que nos dejó Leonardo da Vinci fueron producto de la imaginación objetiva, de la clarividencia. La flauta mágica de Mozart, que tiene un esoterismo trascendental, y que ahí está un libro del Instituto Cultural Quetzalcóatl revelando todo su simbolismo. La flauta mágica lo tenemos ahí en los libros del ICQ, develada completamente. Bueno, pues fue producto de la clarividencia. Y las esculturas tan maravillosas que tenemos de Praxíteles, de Miguel Ángel Buonarroti, son producto de la clarividencia, de la imaginación, pero de la imaginación objetiva, de la imaginación trascendental, no de esa imaginación que nosotros presumimos de ser maestros, iniciados y reencarnaciones de vidas pasadas. Esa fantasía son imágenes tenebrosas que vienen de los mundos sumergidos, como las que obtienen nuestros científicos cuando inventan esas armas, esas bombas atómicas, esos cañones, esas ametralladoras, esas pistolas que matan a la gente. Todo eso es producto de la infraclarividencia, de la fantasía, de la imaginación sumergida. Así que todos somos más o menos clarividentes y podemos captar las imágenes de los mundos superiores o las imágenes de los mundos inferiores. Y pues ante todo necesitamos una educación esotérica, necesitamos nosotros una educación bien fundamentada para poder nosotros tener con claridad lo que vemos y poder identificarlo en forma real. Así que quienes piensen que la clarividencia es una facultad meramente mental están equivocados, y quienes consideren que nada tiene que ver con el chakra Agna también están equivocados, porque el chakra Agna, el chakra del entrecejo, de los dos pétalos, ese tiene mucha relación con la clarividencia, pero necesitamos nosotros para su desarrollo y para la interpretación correcta de lo que se ve, de una mente equilibrada. Si uno anda loco, que deja su trabajo sin el mejor motivo, pues no tiene una mente equilibrada. Si uno abandona a los hijos, porque seguir el camino de la iniciación, no tiene una mente equilibrada. Si uno deja a la esposa, que por años lo acompañó,
30 años lo acompañó, 20 años lo acompañó, sufriendo lo indecible. Y de repente este sujeto, de la noche a la mañana, como quien cambia un carro a un modelo nuevo, la abandona. Pues no tiene una mente equilibrada, más bien la tenemos desequilibrada. Tiene una mente desequilibrada uno cuando empieza a dárselas de iniciado, de que ya despertó su conciencia, de que tiene contacto con Jesucristo, así directamente, ¿sí? Cualquier día puede platicar con Él. O sea, no tenemos una mente objetiva, no tenemos una mente equilibrada. Así que necesitamos una lógica trascendental. Necesitamos que todo lo que vayamos viviendo tenga una correspondencia científica, podríamos decir, firme, sólida en el mundo físico. Así que no existen conceptos lógicos cuando hay una mente desequilibrada, y no hay una mente equilibrada cuando no existe en nosotros serenidad. Una de las cosas que necesitamos controlar con mayor prontitud es la cólera, porque la cólera hace que la luz astral, que se relaciona con el chakra del entrecejo, se convierta en un veneno. O sea, esa energía se transforma en veneno cada vez que nos impacientamos, cada vez que nos molestamos, cada vez que rasgamos nuestras vestiduras, cada vez que nos enojamos, cada vez que tenemos emociones negativas, cada vez que algo se relacione con la ira. La luz astral, que es el sexto elemento de la naturaleza, se transforma en un veneno. Este veneno se llama imperil. ¿Y qué creen? Daña el chakra Agna. Nunca se va a desarrollar. Mientras seamos iracundos, nunca vamos a desarrollar la verdadera clarividencia. Nunca vamos a poder tener clarividencia objetiva. Nos ayuda, claro, la vocal I, realizándola todos los días, 10 minutos diarios, 20, media hora, 1 hora diaria, nos ayuda. Pero necesitamos de eliminar la cólera. Necesitamos nosotros, como quien dice, pensar con el corazón. Tener nosotros la capacidad de elegir con la intuición. Eso es algo básico, fundamental para lograrlo. Así que necesitamos liberarnos de la mente subjetiva que tenemos, de la mente, cómo está estructurada en estos días, cómo la manejamos en estos días. Endiosamos al burro, pues es un burro en el cual nosotros podemos poner carga y que nos ayude a cargar la leña, sí, el rastrojo, pues a nosotros también, pero no ponerla en un altar, no ponerla sobre un altar, eso es absurdo. Así que necesitamos nosotros desarrollar la intrepidez para como dice la Biblia, el cielo se toma por asalto y los valientes lo han tomado. O sea, no es para débiles. Se necesita ser valiente contra sí mismo para enfrentar sus errores. Hay una práctica que hacemos en los miércoles. Entre el plan de prácticas que tenemos para los miércoles hay una que se llama la transvalorización. Híjoles, muchos de nosotros le tenemos miedo, le tenemos pavor, porque es enfrentarnos a sí mismos, es darnos cuenta de las actividades que no sirven para nada, y es difícil reconocerlas, y aún más difícil abandonarlas. Entonces se necesita intrepidez, se necesita valor, se necesita acabar con todos los deseos, los prejuicios, los preconceptos, las cárceles que nos han ofrecido muchas escuelas, sectas, religiones. Se necesita empezar a vivir en el presente, no en el pasado, ni en el futuro. Se necesita reconquistar la inocencia, tener una mente de niño, como un niño de 2, 3 años, sin complicaciones. Como decía el Maestro Jesús, que el reino de los cielos, ¿verdad?, es de los niños, que los niños vengan a mí porque ellos es el reino de los cielos. O sea, tener la mente de un niño. Claro, el niño chiquito, no el niño caprichudo que quiere un dulce y que grita espantosamente. No, de ese niño inocente, de eso tenemos o necesitamos.
Así que, pues necesitamos de la serenidad, como podrán observar ustedes, para esta disciplina. Necesitamos del reposo de la mente, de la quietud mental, que quede como un lago tranquilo. Así se necesita. Y pues necesitamos nosotros empapar esta disciplina esotérica de la mente, que es la meditación. Necesitamos nosotros empapar toda nuestra vida con ello. Necesitamos recuperar la veneración y el respeto, porque la veneración y el respeto nos abren las puertas a los mundos superiores. Esto es nuestro pase, nuestro boleto, nuestro ticket para poder entrar a los mundos superiores. Así como un boleto nos da el pase para entrar al avión, al autobús, al metro, así el boleto para entrar a los mundos superiores son dos cosas: veneración y respeto. Así que necesitamos nosotros venerar todas las cosas que la divinidad ha creado. Nos creó las montañas, los ríos, los mares, el sol, las nubes. Todo eso necesitamos nosotros venerar a la naturaleza, porque ahí está la divinidad. Si uno destruye los ríos, echa la basura a los lagos, pues no está teniendo mucha veneración que digamos. Si uno no se da cuenta que nuestros padres físicos tienen una partícula, aunque sea muy escondida a veces, pero la tienen, de nuestro Padre Divino y de nuestra Madre Divina, y uno no los venera, porque debemos de venerar a nuestros padres, tengan los defectos que tengan. No debemos de ser cómplices del delito, no. Debemos de venerar eso que está en su profundidad. Debemos de venerar eso que está en sus partes más recónditas de su alma. Si uno no venera eso, pues nunca vamos a tener acceso a los mundos superiores. Estaremos pidiendo y nos saldrán canas, pero canas verdes, como dicen, pero no vamos a tener clarividencia objetiva. Podríamos tener clarividencia esa de la televisión, de esos que salen, que dicen que ven, de esos charlatanes o de esos magos negros, pero esa no es la que queremos, porque esa clarividencia ha llevado al mundo al crimen y al dolor. Esa no es la que queremos. Las facultades que aquí se buscan en la gnosis son facultades que nos den equilibrio, que nos den luz, que nos den sabiduría, que nos permitan guiar a nuestros hijos sabiamente, que nos permitan colaborar con nuestros padres inteligentemente. Esas son las facultades que necesitamos, que nos permitan trabajar con conciencia, con objetividad, felices. Esas son las facultades que queremos. No de que vio a aquella persona, al vecino, que adulteraba con otra, con su clarividencia, ya metió en un problemón a la pareja, y no era cierto. Esas son facultades negativas. Esas no son las que queremos. Así que necesitamos venerar. Necesitamos aprender a venerar y a respetar. Esas son las puertas que nos abren a los mundos superiores, la veneración y respeto. Pero debemos de empezar con las cosas de aquí, del mundo. Si no somos capaces de respetar y venerar las cosas del mundo, menos vamos a venerar las cosas de los mundos superiores. Necesitamos no tener preferencias por nadie. Si viniera el presidente de la República de cada uno de sus países, deberían, de tratarlo de igual manera que al campesino, ¿sí?, al indigente. Igual, de la misma manera, deberíamos de tratarlos. Así deberíamos de ser con todos. No debería de haber preferencias con nadie. Al rico y al pobre se le debe tratar de igual manera, pero eso no lo tenemos. Necesitamos conquistarlo. Necesitamos nosotros adquirirlo para poder ingresar a los mundos superiores. También necesitamos de paciencia y previsión. Todas estas características las necesitamos. Si no las tenemos, verán que realmente, si decimos que tenemos clarividencia, la que tenemos es negativa. Esa es la realidad.
No nos hagamos tontos, no nos hagamos mensos. Tenemos clarividencia negativa y eso es todo. Necesitamos, de hecho, acabar con esta clarividencia y desarrollar con paciencia, a través de décadas de trabajo, la clarividencia objetiva. Así que también para eso necesitamos paciencia y previsión. Sí, necesitamos ser como las hormiguitas, prevenidos para el futuro, tener una fuente de ingresos segura para lo que venga, esté como esté el mundo. Pero debemos de ser diferente a lo que es las ansias de la acumulación. Tener y tener. Eso es muy distinto. Uno tiene que tener la capacidad de darle el mismo valor en un momento dado a una piedra de oro y a una piedra de cuarzo y a una piedra de calcedonia y a una piedra de fosfato, de lo que sea. Tienen que tener esa capacidad de darle el valor justo a cada cosa, de saber que eso no nos va a transformar internamente. Así que necesitamos ser indiferentes, o sea, no tener esas ansias de codicia cuando uno ve un pedazo de oro. Ahí no tenemos esa capacidad que se necesita para desarrollar la clarividencia. Necesitamos nosotros apreciar más la doctrina del corazón que la doctrina del ojo. La doctrina del ojo son los razonamientos, las teorías, y la doctrina del corazón es la gnosis, es la intuición. Hay que aprender a conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Está más cerca de la iniciación alguien que se le juzga, que se le critica, porque no está de acuerdo a lo que dictan la sociedad. Está más cerca una María Magdalena o un Pablo de Tarso de la iniciación que el santurrón que sonríe dulcemente en las logias, en las religiones, en las sociedades esotéricas. Sí, porque por lo menos sabe que está mal. Y si sabe que está mal, está en posibilidad de cambiar. Y cuando uno se comporta como un santurrón, cree que está bien. Y si cree que está bien, entonces es imposible transformarse. Por esa razón hay un pasaje del Maestro Jesús, en donde pasan todos los discípulos junto a un perro en descomposición. Todos los discípulos se horrorizan, menos el Maestro Jesús. Entre toda la podredumbre, ve los dientes del perro que están bien blancos y se admira y hace la observación. Hay que aprender a conocer lo bueno de lo malo y lo malo de lo bueno. Entre el incienso de la oración también se esconde el delito. En la plegaria a veces también se esconde el delito. Y de una María Magdalena puede surgir alguien que se transforme. Y de un Pablo de Tarso, que era un asesino, un perseguidor de cristianos, puede surgir un apóstol. Así que vemos esa situación. Así que se necesita, en definitiva, acabar con la crítica. Ese es uno de los defectos que necesitamos desintegrar para que la clarividencia se desarrolle positivamente. Cuando uno juzga a los demás, pues para empezar, juzga lo que uno proyecta de sí mismo. Y no podría tener una clarividencia completamente positiva mientras juzgue a los demás. Es imposible, porque hay que ver imparcialmente. Y para ser imparcial necesitamos acabar con la crítica. Se necesita marchar en los hechos, no en las buenas intenciones, porque de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce a los círculos dantescos. Se necesita acabar con las discusiones, esos dañan completamente nuestro chakra frontal, las discusiones. Pero es que yo lo que quiero es que entienda que la gnosis es el camino. Por eso discuto con aquella persona, por eso me hace enojar. No, amigos. Realmente, cuando uno discute lo que quiere,
no es entregar la gnosis, es ganarle, matarle el gallo, demostrar nuestra concebida superioridad a la persona, y eso es todo. Necesitamos nosotros cultivar la gratitud. Sí, la ingratitud y la traición están hermanados. Hay que ser gratos. Un perro, cuando uno le da un pan, es agradecido. Hasta los perritos son agradecidos. Pero uno no. Uno es bien ingrato. No se fija en los demás. Los padres los olvidan. Se justifica de cualquier forma. A la esposa la abandona. No le importa nada. No tenemos gratitud con nadie ni con nada. Así que hay que empezar a cultivarla. La envidia nos hace convertirnos en jueces y verdugos. Nos hace traicionar. Necesitamos aprender el perfume de la sinceridad, la veracidad, hablar siempre con la verdad. Y es así como la clarividencia podrá desarrollarse en nosotros positivamente, y eso es la primera escala de la iniciación. Realmente la meditación es la base para ir logrando todo esto. Así que los invitamos a empezar con la meditación. Bien, amigos, pues esta es nuestra plática del día de hoy. Esta es una conferencia que pertenece a nuestro plan de estudios de Antecámara y también se encuentra en uno de los libros para estudiantes avanzados, que es el de Rosa Ígnea del maestro Samael Aun Weor. Bueno, alguna pregunta o comentario que tengan, con gusto vamos a atender las inquietudes que haya, mis estimados amigos. Muy bien. Nos dice Mariano, es verdad lo que dice. Ya voy casi un año haciendo el Pratyahara, 1 hora diaria, más un Blue Time, y el progreso es lento. Espero poder aumentar el Pratyahara a 2 horas diarias. Bueno, Mariano, pues qué bueno que te has disciplinado. Eso es maravilloso, eso es magnífico. Qué bueno que lo has convertido en una disciplina como un pan diario. Ahora, hay que combinar con todo eso, mi estimado amigo Mariano. Hay que combinar con esa disciplina la actitud en el diario vivir. Necesitamos aprender a transformar nuestras impresiones, a autoobservarnos, a convertir cada momento de nuestra vida en un trabajo interior. Así que pues maravilloso. Adelante. Asdrúbal, muchísimas gracias. Álvaro, muy buenas noches. Dios bendiga a todo el Instituto Cultural Quetzalcóatl. Virginia, muy interesante y aplicable esta conferencia. Buenas noches a todos y a trabajar. Carmen, muchas gracias, muy útil conferencia. Buenas noches a todos. Instituto Cultural Quetzalcóatl de Tulancingo, muchas gracias, no hay dudas. Buenas noches a todos. Malcolm, meditar y reflexionar sobre un problema personal es lo mismo, nos pregunta Malcolm. Qué buena pregunta nos haces, Malcolm. No es lo mismo. Meditar es buscar información libre de toda actividad mental. O sea que tenemos que dejar la mente quieta para meditar. Reflexionar pues es darle vueltas a un problema con la razón, con el intelecto. Entonces, la mente no resuelve problemas. La mente lo que hace es complicar los problemas. Entonces lo que necesitamos es dejar la mente en silencio. Cuando uno tenga un problema, lo mejor es relajar su cuerpo, relajar su mente. Y así podrá venir un chispazo de intuición, una chispita del Padre que nos ilumine, una corazonada que sí va a resolver o disolver cualquier problema. Estimado Malcolm. Ángel, saludos. Cuando medito a veces me quedo profundamente dormido. ¿Estoy haciendo algo malo? ¿O con la práctica iré perfeccionando la técnica de la meditación? Bueno, estimado Ángel, es muy normal que cuando uno empiece la técnica de la meditación se quede dormido. Es algo muy normal, no hay que desistir. Aquí
tiene que ver mucho el tener mucha paciencia y mucha tenacidad en la práctica. Uno se duerme porque deja escapar su conciencia. Los egos siempre andan queriendo llevarse la conciencia a los lugares que les gustan. Un yo codicioso se lo llevará a un negocio, y entonces uno está relajado, y viene la codicia, un yo codicioso, y se lleva el pensamiento al negocio. Empezamos a pensar en el negocio, que le hubiera dicho esto, y que le hubiera regateado, o le hubiera dicho que le daba más, y que me diera esto, y ya, ¡fum!, se va y se duerme, queda su cuerpo dormido. Entonces te va a ayudar mucho, Ángel, y nos va a ayudar a todos el estar más en recuerdo de sí durante el día. Eso nos va a permitir tener más control del sueño en la meditación. Pero no se preocupen si se quedan dormidos, hay que continuar y continuar y continuar. Claro que también, si uno empieza a meditar y se acuesta con la almohada muy cómoda y con las cobijitas en donde hace mucho frío, muy acurrucado, pues sí es muy probable que se quede dormido. Más bien hay que sentarnos para meditar, por lo menos para empezar. Ya después que uno aprenda a dominar el sueño, bueno, pues entonces sí, podrá hacerlo acostado. Entonces sí hay que ver esos detalles, estimado Ángel. Maximino, muchas gracias por la interesante conferencia y seguir intensamente con nuestras meditaciones. Saludos a todos. Exacto, Maximino, hay que poner todo nuestro empeño y nuestra fe. Ricardo, gracias por su conferencia. Bernardo, muchas gracias, buenas noches. Lilia Morales y Mori, muchas gracias, saludos a todos. Marisa y Pedro, muchas gracias y muy buena noche para todos. Mariano, para no escaparme, cuento los pensamientos y le sigo el rastro, cosa que cuando aparece otro ya no me pierdo. Muy bien, Marcos, muchas gracias. Bueno, amigos, a todos, muchas gracias por estar aquí. Un abrazo fuertísimo a todos. Qué alegría estar con ustedes. Buenas noches. Hasta luego.